Bueno, en esta oportunidad estamos trabajando con la clase número 4 del espacio de diseño y gestión de proyectos de intervención comunitaria. Estaríamos en la parte final de nuestro proyecto. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con el punto 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Que no es otra cosa más que en la primera instancia, en el punto 7, el cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto, ¿sí? Ya en la etapa 6 de la clase anterior estuvimos trabajando un poquitito con las formas de financiamiento. Ahora nos vamos a estar abocando a lo que son los costos para la elaboración de nuestro proyecto. Para calcular los costos, en primera instancia tenemos que hacer el costo de personal. Esto sí corresponde, ¿sí? Si bien acá hay muchos proyectos que por allí no requieren de este costo, pero si así lo fuese, tenemos que realizar el cálculo de costo del personal que necesitaremos para llevar adelante nuestro proyecto. Como así también las dietas y viáticos, si corresponden, vendrían a ser los traslados del personal o los profesionales que vamos a necesitar para poder asistir a las personas que van a ser directamente beneficiadas con nuestro proyecto. Si vamos a tener que darle algunos viáticos con respecto a lo que es alimentación, ¿sí? Desayuno, merienda, almuerzo, cena, ¿sí? A eso hace referencia estos gastos. Se tiene en cuenta, un valor mensual de los mismos. Entonces hay que hacer el cálculo para tal fin. O bien si nuestro proyecto no va a representar todo el mes y van a ser determinados días en donde se va a llevar a cabo, hacer el cálculo de las dietas y viáticos correspondientes. En cuanto a locales, hace referencia si necesitaremos la construcción de algún local determinado, ¿sí? Sería en locales iría el cálculo de costos del mismo. Materiales y equipos vendrían a ser si vamos a tener instalada o armada una oficina, si vamos a requerir de por ejemplo escritorios, equipamientos móviles, todo lo que se va a requerir para en cuanto a lo que hace a los materiales y equipos de nuestro local donde vamos a estar trabajando, ¿sí? En cuanto a los gastos de funcionamiento, bueno, acá hacemos referencia a lo que es todo lo que serían los servicios que podemos necesitar para el buen funcionamiento de nuestro local o donde vamos a estar asistiendo, a las personas, o bien si es en el caso de que nos tenemos que trasladar para hacer una limpieza, para hacer un acompañamiento, combustibles o el servicio de electricidad o el servicio de gas o el servicio de agua, sí, que serían los gastos de funcionamiento operacional para nuestro proyecto. Imprevistos, bueno, siempre en un proyecto hay que calcular imprevistos, que serían para aquellos gastos que no están contemplados, como por ejemplo que se rompe un equipamiento, una impresora, se avería una cañería, que se hace un cálculo. Una vez que ya tengamos el cálculo de gastos totales, se hace un imprevisto del 5% del mismo. Es decir, que si tenemos un cálculo de gastos de 10.000 pesos, nuestro imprevisto sería del 5%, que vendrían a ser 500 pesos, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que son beneficios. En este caso, beneficios haría referencia a que si nuestro proyecto nos generaría algún ingreso, ¿sí? En ese caso, si el proyecto generaría algún ingreso económico, hay que manifestarlo también aquí en beneficios para que quede plasmado también que no solo serán gastos, sino también vamos a obtener retribuciones económicas, ¿sí? Por más que los beneficios vengan de forma indirecta por donaciones, hay que plantearlas aquí. En ese caso no tendremos una cifra exacta si es por donaciones, pero al menos se dejará plasmado en beneficios que se podrían obtener esa clase de retribuciones económicas en este caso.
Bien. Y si, por ejemplo, la construcción de nuestro proyecto generaría algún ingreso económico a nosotros mediante la creación de algún producto en sí, en ese caso sí se coloca aquí los beneficios económicos que se van a obtener de nuestro proyecto, ¿sí? A continuación, en el material de lectura podemos observar un cuadro que nos podría servir para organizar, digamos, todas estas informaciones, que ustedes lo pueden adaptar o bien pueden utilizar otro similar. Bien, como datos opcionales, también en el material de lectura nos aparecen los que son costos directos, ¿sí? Costos directos, costos indirectos. En ese caso, bueno, ahí yo lo pongo como opcional porque dejo libre a ustedes si los quieren manifestar, porque aquí empezamos a caer por allí en datos que son de la misma índole, pero en distintas variables. Por ejemplo, anteriormente yo les decía que aquí un poquitito más arriba, en lo que era los gastos de funcionamiento, teníamos un poco de los gastos variables, ¿sí? Por ejemplo, acá me aparece como costos variables, que no sería más que otra cosa que los servicios de electricidad, agua, gas, ¿sí? En ese caso esos serían costos variables, porque va a depender del consumo para poder calcular el costo. Y costos fijos, por ejemplo, serían los costos de alquiler, ¿sí? O algo que ya está predeterminado y que yo sé cuánto será, ¿sí? Lo mismo que un costo variable sería el combustible, si me tengo que trasladar a algún lugar. Entonces, en ese caso, lo dejo como opcional. Ustedes vean, si están colocando la misma información que ya colocaron arriba, por ahí no es necesario colocarlo. Gastos de capital sería en el caso de que ustedes en el punto 6 habían manifestado el tema de cómo van a obtener los recursos económicos si es de un préstamo bancario. En los costos de capital, bueno, ahí correspondería colocar la tasa de interés que me está cobrando el banco, porque eso sería un costo mensual que yo voy a tener que tener en cuenta para la devolución del mismo. Bien, lo mismo que costos corrientes, ¿sí? Se repite un poquitito en lo de arriba. Bueno, en el punto 8, ya avanzando, tenemos lo que es la estructura organizativa y gestión del proyecto, ¿sí? Nos habla de cómo se gestionará y organizará el proyecto. Bueno, acá también les dejo como opcional algunos de los puntos. Sí me gustaría que aparezca en su proyecto el organigrama de funciones, es decir, una representación de cómo va a estar distribuida las funciones o jerarquías, ¿sí? Si es que corresponde en su proyecto. Es decir, si en su proyecto va a haber un jefe de línea, si va a haber un presidente o un jefe del proyecto, si va a haber personales encargados para cada línea, ¿sí? Es como una estructura organizacional de las funciones que van a tener dentro del proyecto, ¿sí? Se arma un organigrama ahí en ese caso. Luego tenemos lo que es el manual de procedimientos, ¿sí? Bueno, eso lo pongo como opcional porque por ahí se va a hacer un tanto extenso, ya que el manual de procedimientos se aplica a distintas situaciones, ¿sí? Ya sea de personal, de conflictos, cómo actuar ante determinadas circunstancias, pero como es demasiado extensa la cantidad de circunstancias que podrían suceder a la hora de pensar en un proyecto, y como no tenemos ese tiempo para poder hacer un análisis completo de lo que es las circunstancias o las líneas de acción que podrían suceder, el manual de procedimientos lo dejo como opcional. Si quieren plantear algunos puntos determinados en cómo actuar ante determinadas circunstancias, es decir, si sucede tal circunstancias, comunicarse a la seccional policial o líneas de acción en forma general, estaría bien, ¿sí? Si no, lo dejamos de lado, pero bueno, en un proyecto por ahí donde ya tengamos más tiempo para la elaboración, se requiere, digamos, de un manual de procedimientos o líneas de acción a seguir de determinadas circunstancias. Si bien siempre hay circunstancias que no van a estar plasmadas en este manual, pero como para tener una guía orientativa de cómo seguir.
En cuanto a lo que hace a la organización funcional de nuestro proyecto, también lo dejo como opcional, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en el caso de que nuestro proyecto esté inserto en otro, dentro de otro programa, o dentro del municipio, o dentro del centro de salud, o dentro de otra instancia, cómo será la organización funcional, es decir, a quién tengo que rendir cuentas a la hora de presentar el informe de mi proyecto, o cuestiones así, o a quién tengo que pedir permiso para hacer esto o hacer lo otro. En ese caso, a eso hace referencia la organización funcional del proyecto, siempre y cuando el proyecto esté inserto en otro organismo, ¿sí? Pero también lo dejo como opcional. Y después tenemos lo que es la organización del proyecto, ¿sí? La organización por proyecto, perdón. Bueno, ahí en este caso también, ¿sí? Depende de cómo esté organizado nuestro proyecto y hacia qué apunte nuestro proyecto. Así que también lo dejo como opcional. Y la organización matricial, ¿sí? De nuestro proyecto, también lo vamos a dejar como opcional, porque va a depender mucho digamos, del tipo de organización, ¿sí? Digamos, ahí en ese caso cada proyecto es dirigido, digamos, por un director, pero bueno, en este caso, como son proyectos de intervención social, por ahí, bueno, ustedes determinarán con el organigrama, que ya lo van a plasmar en primera instancia, se va a sobreentender la parte de la matriz organizacional, ¿sí? Organización matricial viene del término de matriz, es decir, de cómo está organizado jerárquicamente nuestro proyecto. En realidad, las personas que intervienen en el proyecto, ¿sí? Bien, a continuación tenemos en el punto 9, ¿sí? Los indicadores de evaluación del proyecto, ¿sí? Acá esto está muy relacionado con los objetivos y las metas, ¿sí? Cómo se medirá la progresión hacia las metas, ¿sí? Es decir, bueno, entonces acá hay que tener en cuenta nuestras metas que nos hemos planteado para la realización del proyecto. Y nos dice el autor que para una buena medición de los resultados del proyecto, en primera instancia el indicador tiene que tener independencia. Esto hace referencia a que tenemos que establecer indicadores específicos para las metas, es decir, si tengo varias metas o varios objetivos por allí, cada uno de los indicadores debe responder a uno de esos objetivos o esas metas, ya que por ahí colocar un indicador que sea muy general no me va a dar el resultado que yo deseo. Bien, también tiene que tener verificabilidad, ¿sí? En este caso tengo que generar un proyecto, digamos, crear un indicador, ¿sí? Que sea capaz de verificarse, ¿sí? Que no sea ambiguo. Esto permite que el objetivo, esto permite que el objetivo básicamente tenga una buena lectura, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco un indicador para un objetivo, este indicador debe ser verificable, ¿sí? Con datos que estén al alcance de la mano, digamos, y no por ahí con datos que digamos son difíciles de conseguir o me requieren demasiado tiempo para poder conseguir esos datos, ¿sí? Bueno, otro indicador de que estoy yendo por buen o mal camino es que específicamente mi indicador tiene que tener una validez, ¿sí? Entonces, o sea, no se trata de tener un conjunto de indicadores por tener un conjunto de indicadores, ¿sí? Todos los indicadores deben reflejar la totalidad de los efectos perseguidos por el proyecto, ¿sí? Es decir, la validez hace referencia a que cuando yo establezco un indicador, este indicador yo tengo que saber de dónde lo voy a sacar, digamos, de la fuente de dónde lo voy a sacar, si va a ser una fuente, digamos, local o que me va a dar una información certera, o si yo voy a establecer esta evaluación de mi proyecto. Entonces la validez es un punto importante. Y otro punto es la accesibilidad, ¿sí? Todo va de la mano, ya que
digamos, para poder establecer un indicador, ¿sí? Yo tengo que tener accesibilidad a los datos. Es decir, si yo voy a estar trabajando en un determinado sector, limpiando la playa o ayudando a niños que padecen de algún tipo de violencia o cuestiones como esta, los resultados, ¿sí? Yo tengo que tener accesibilidad a los resultados que se obtienen. Entonces, de esa manera voy a poder, a la hora de hacer la evaluación de mi proyecto, poder decir, bueno, según el seguimiento realizado por el municipio de Río Grande bajo la comisión tal, en el informe tal, ¿sí? O número de decreto tal, se establece que tanto porcentaje, bueno, de esa manera yo, digamos, estoy validando mi indicador. Entonces, ese es otro de los puntos importantes a tener en cuenta. En cuanto a los factores externos, ¿sí? Y condicionantes, bueno, siempre que uno lleva a cabo un proyecto, existen factores externos que pueden condicionar la realización de mi proyecto, ¿sí? Entonces, para determinar correctamente estos factores externos, tienen que tener estas características. Estos factores externos tienen que ser realistas y bien fundamentados, precisos y completos, ¿sí? Bueno, ¿qué sería un factor externo que impediría que yo pueda realizar mi proyecto? Por ejemplo, se me ocurre, podría ser el no otorgamiento del préstamo para poder llevar adelante el mismo. Por ejemplo, que no me lo otorguen desde el banco. Ese sería un impedimento concreto y preciso de por qué no podría llevar adelante. O bien, no tener la autorización municipal o la autorización judicial para poder actuar ante determinadas circunstancias legales o técnicamente. Entonces, esos son impedimentos concretos, realistas y completos, ¿sí? Porque, digamos, tengo que evitar la ambigüedad, ¿sí? Y irme por las nubes. Entonces, analizar, digamos, cuál podría ser este impedimento que me imposibilite, por así decirlo, la realización y concreción de mi proyecto. Entonces, con eso estaríamos finalizando lo que es las partes del proyecto según el autor Ezequiel Anderés y María José Aguilar. Y bueno, recuerden que también tenemos el foro en el caso de que surjan algunas dudas, y ya estamos en la parte final de este espacio curricular. Así que espero que les haya servido la explicación y recuerden que estoy a su disposición. Muchas gracias.